Mire, he invitado a este programa a una persona a quien yo estimo mucho. Lo conozco desde que estaba un muchacho. Ahora ya él está casado, es un pastor y él tiene un testimonio muy lindo que lo invité porque usted debe de escuchar este testimonio. Entonces le doy la bienvenida a mi hermano Josué Romero. ¿Qué Qué tal, mi bonito hermano? tenerlo. Qué bonito tenerlo. Sentate, Josué. Gracias, Mire, gracias. Josué es ministro, es un pastor de una de nuestras congregaciones acá en Costa Rica. Tiene más de 20 años de matrimonio, ¿verdad? 19 años. años de matrimonio. Tiene dos hijos. Uno tiene 18 años Ajá. y el otro tiene Va para 15 años. para 15 años. ¿Su esposa cómo se llama? Elsie. Él sí. Ella se llama Elsie Umaña. Sí, y Josué ahora pues es pastor, pero también yo sé que en algún momento quizá usted lo ha escuchado cantando. Yo lo tuve también en el programa en días pasados, él cantando canciones bellísimas que salen de su corazón, Dios le da los cantos, él los escribe y luego los graba y han sido de mucha, pero mucha bendición los cantos de Josué. Pero hoy Josué, yo le hablé a Josué que viniera al programa, lo invité, para que él nos cuente un testimonio, una experiencia que él tuvo. Mire, Josué se quedó sin mamá a la edad de 7 años. 7 años tenía cuando el Señor se llevó a mi madre. Ajá. ¿De qué? ¿Qué pasó con ella, Josué? Bueno, a la ¿Usted edad, se acuerda? a la edad, yo me acuerdo, pastor, de ver fue muy difícil para mí porque prácticamente la vi morir, ¿verdad? Nosotros vivíamos en... ¿Estaba con tu papá también? Sí, claro. Fue en medio de una vigilia No. que se estaba celebrando una vigilia. Mi papá, bueno, pues fue pastor por muchísimos años y habían convocado una vigilia y en esa vigilia mi mamá se murió. ¿Y cómo fue eso? Eso fue muy extraño porque mi mamá era una mujer en teoría muy saludable y recuerdo que fue todo un retiro, toda una semana. Antes se metía la gente, toda una semana el retiro y sábado se empezaba vigilia y se terminaba el domingo. O sea, qué bendición para ella. Sí. Estar en la presencia de Dios y pasar a Él. Sí, nada más que nadie nos esperamos eso, porque mi mamá se murió así, de Pero repente. estaba en el templo. Ella sí, estaba bueno, pues en la casa, en el galerón que mi papá había hecho, porque estamos hablando de casi 40 años atrás, en un lugar donde, en el campo. Sí, se hacía. Era piso de tierra, claro, eso, claro. sí. Y yo pude ver por las rendijas donde estaban ministrando a mi mamá, orando, porque ella se puso muy mal ese sábado. Y no fue cuento que a medianoche se la llevaron, pero ella iba muerta. No sabíamos. ¿Y qué dijeron los médicos, José? Hay muchas cosas que yo he escuchado, pero entenderá que tenía 7 años. Claro. y al final, últimamente he preguntado, yo lo único que deduje fue, ay, se murió, porque algunos me dijeron que era un paro, otros me dijeron que un tumor le había, no sé, le había explotado, que sé yo, cosas que uno no entendía en eso. ¿Y cuántos hermanos son, Josué? Mira, yo soy el séptimo hijo de 7, de 14 hijos que engendró mi padre. Ajá, pero con mi mamá éramos 9. Entonces era bastante gente. Wow, qué tremendo. ¿Y te quedaste entonces viviendo con tu papá? ¿Qué pasó con tu infancia? Bueno, eso es una historia un poco difícil porque al morirse mi mamá éramos tantos y mi papá no era un hombre que era como muy solvente económicamente. Entonces lo que hizo fue repartirnos. Nos repartió en donde tías, donde familiares. Familiares de él, sobre todo. Fueron familiares de mi mamá. De su mamá. Sí, porque papi él nació y en el parto se murió mi abuela. Entonces no, es hijo único. Entonces no teníamos dónde. ¿Él todavía vive? Todavía vive, todavía vive, ya enviudó de nuevo. Y pero está con muchísima vida. Entonces ¿Y tuviste que ir a vivir con quién? Yo me fui a vivir con una tía. Nos enviaron a vivir a 4 hermanos con una tía. Y ahí pues la pasamos un poco difícil. Claro. Porque
bueno, Dios hizo algo extraordinario en mi corazón, que sanó mi corazón de odio, de rencor y de todo esto, y ahora yo no siento nada de eso. ¿Y por qué tenía rencor y odio? Porque, pastor, en el contexto que sucedieron las cosas, mis tíos, mi tía, pastores de una iglesia, y cuando yo llego a ese lugar, al otro día que mami muere, a nosotros nos agarran como del patito feo, ¿verdad? Tanto así que hasta nos cantaban, ahí viene el huerfanito que no tiene ni madre ni padre. No he escuchado esa canción. Wow, lo echaremos bullying, a la calle, ¿verdad? a llorar su desventura. Y eso dolía. Yo recuerdo que lo primero que me rompió el corazón a mí y que comenzó el odio en mi corazón fue que yo iba atrás del féretro de mi mamá, ahí en el carro donde la llevaban. De repente sentí una mano que me agarró acá atrás y me jaló fuerte y me dijo, ¿para dónde cree que va usted? Pero con una voz bien fuerte. Y yo llorando, desconsolado, Claro. me dice, y le digo, ¿para dónde llevan a mami? Y me dijeron, usted no va a ir ahí. Estas son cosas para gente grande. Quizás con un sentimiento bueno, quizás que Posiblemente que sí. Sí, posiblemente para no que causar sí. más dolor, quizás. Posiblemente que sí. Y pues eso causó una herida en mi corazón fuerte. Y después vinieron cosas como maltrato físico, más que todo. Usted sabe que cuando uno es padre, le aguanta cosas a los hijos. Nosotros teníamos un problema que a esa edad, por cómo vivíamos, piso de tierra, a pie pelado siempre, posiblemente teníamos algún pasmo en nuestro organismo y todas las noches nos orinábamos, ¿verdad? Nos mojábamos en la cama. Pero cuando llegamos a este lugar, eso era una tragedia, porque entonces tocaba en nuestro lugar donde dormíamos y estaba mojado, siempre nos castigaban y nos castigaban fuerte. Entonces era un martirio para uno poder despertarse en las noches y saber que ya se había mojado, y entonces no quería que amaneciera porque sabía que a las 5 de la mañana lo levantaban con un castigo, ¿verdad? Y eso era terrible. Pero sucedieron cosas más que todo de palabras como usted es como una maceta, el corredor no va a pasar, no tiene futuro. ¿Para qué nació? Su mamá se murió porque usted nació, porque son tantos. Y esto dolía en el corazón, claro, ¿verdad? Claro. Tanto así que a la edad de 9 años yo decidí irme de ese lugar. Y me fui a vivir con mi abuelo allá en la finca. Y comencé a vivir solo, prácticamente solo. Yo comencé a trabajar por la comida. Tenía nueve añitos. Tenía 9 años. Tenía 9 años y era bien, es decir, bien, ahora estoy bien pochetón, pero era bien delgadito, bien delgadito, sí. Y porque era un niño, un cuerpo de niño, la gente no me tomaba en serio, entonces no me daban dinero, sino que me daban dónde vivir. Y así comencé a vivir y a sobrevivir. Pero siempre en mi corazón había una enseñanza, había algo que mis padres me habían dado, inculcado desde antes de nacer, desde antes de que mami muriera, perdón. Y era las cosas de Dios. Entonces yo recuerdo que todos los días a las 6 de la tarde había culto familiar, todos los días. Y en mi corazón había un sentimiento de servir al Señor. No sabía cómo, pero Dios lo cumplió hasta que un buen día, porque yo me fui de ahí con tanto odio que yo lo que quería era venganza, vengarme contra mi familia, y no entendía aquel versículo que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces pasó el tiempo, a la edad de 16 años aproximadamente yo regreso a los pies del Señor y comienzo a meterme en lleno desde el ministerio hasta el día de hoy. Y después ya sucede lo que quería contarles, el testimonio de una experiencia extraordinaria, diría yo, que me pasó. ¿Tenía a la edad de 16 años? No, ¿O más pequeño? Eso fue antes, tenía 13 años. Aquí es donde hay algo interesante, pastor, porque yo vengo de una iglesia muy, muy extremista, con todo
el respeto que se merecen nuestros hermanos. Eso en vez de hacerme Claro. De ayudarte en lo bien, de espiritual, ayudarme, más bien te mandaba para atrás. me mandaba para atrás, exactamente. Entonces yo andaba en el mundo, porque era imposible ser cristiano de esa manera. Y recuerdo que el pecado mío era jugar bola. Yo soy amante del fútbol, quería correr, pero le llamaban que ese era el diablo redondo. Entonces me sucedió un accidente en casa. Estando en casa, yo me había herido mi mano, aquí mi mano derecha. Y Te vas. me había herido porque yo, como trabajaba en el campo. Ok, te Sí, cortaste por yo ahí. me corté, sí. En la mañana salí a trabajar y de repente, pues, me herí con el machete. Me devolví y en la tarde alguien me iba a curar. Cuando esa persona me está curando, a mí se me oscureció la vista completamente y después de ahí yo no me acuerdo nada. Entonces, esto sucedió después de un culto. Yo vivía con mi papá en ese entonces y ¿Ya habías regresado con tu papá? yo regresaba por tiempos. Por tiempos. Okay. Porque cuando me hacía mucha falta, porque yo me llevé, como dicen vulgarmente, y perdonen, un alegronazo de burro. Porque cuando escuché que papi se iba a casar, yo dije, libre, Cristo me hizo libre. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que mi madrastra dijo, de Josué para abajo yo no recibo a nadie. Y entonces eso fue terrible para mí. Entonces yo me iba a vivir días con papi, pero como tenía un rechazo ahí contra mi madrastra, o de mi madrastra, entonces tenía que volver. En una de esas veces que yo regresé a casa me pasó este accidente. Me están curando y yo pierdo la visibilidad, todo se me pone oscuro y no me acuerdo de nada. Después de los cultos ellos acostumbraban a tener un refrigerio ahí. Habían algunos hermanos tomando y comiendo. Y de repente yo me despierto, pero yo quiero abrir mis ojos y no los puedo abrir. Vengo de un sueño muy profundo y cuando yo logro abrir mis ojos, veo a los hermanos alrededor de mí que están orando. Yo estoy tendido en el suelo, nunca me di cuenta a qué horas me caí y veo a mi papá que está orando fuertísimo aquí a la par mía, encima mío prácticamente, y de repente ya yo logré estar consciente. Entonces me incorporo, me levanto, me pongo de pie, me sacudo y le digo a papi, ya estoy bien. Yo me paro, camino hacia la cocina, hacia la puerta, veo todo está normal. Lo que no estaba normal era que ellos seguían orando y yo no entendía. Entonces yo tuve que hablarle duro a mi papá y le dije, papi, ya deje de orar, ya estoy bien. La sorpresa que me llevo, pastor, es que ellos están allá, entonces los veo que están agachados orando. Y yo me pregunté, qué raro, ¿por qué siguen agachados? Si yo estoy aquí de pie, estoy acá. Y me voy y me arrimo y me fijo y cuando veo, ahí fue donde yo entré en shock, ¿verdad? Porque vi mi cuerpo tendido en el suelo y dije yo, ¿y ahora qué está pasando acá? Y yo comencé mi mente comenzó a revolucionar, ¿verdad? A gran velocidad. Dije yo, ¿pero qué es esto? Dije, esto no está bien, no es normal. Y en ese momento en que yo estaba a punto ya de pegar el grito al cielo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Escucho la voz más extraordinaria que jamás he escuchado yo. Yo pude detectar algunas cosas en esa voz. Primero fue una autoridad tan fuerte. Esa voz dijo, Josué, sube aquí y dame tu mano. Eso fue lo que ella dijo. Y yo, cuando escuché eso, completamente quedé impresionado del sonido de su voz. Entonces escuché y pude detectar autoridad, amor. Y entonces cuando yo vuelvo a ver quién es el que me habla, veo a un ser espiritual, a un hombre de vestiduras blancas resplandeciente, suspendido en el aire. Y él me dice, Josué, sube aquí, dame tu mano. Yo nunca pensé, pastor, en de dónde está la escalera para subir. Simple y sencillamente yo volé hacia él. Recuerdo que yo le daba vueltas y llegué a su cara, a su rostro, porque lo quería ver.
Y era una luz tan intensa, tan fuerte, pero no me lastimaba los ojos, que yo no podía ver qué era no pude ver la grieta, la figura. La figura de él. Entonces él me habló y me dijo: Josué, tenemos que irnos. Pero entró una paz tan grande a mi corazón que a mí se me olvidó. Claro. Lo que está pasando físicamente. Físicamente, exactamente. Nada, no me preocupó que mi papá, que mi mamá, que nadie. Simple y sencillamente, él captó toda mi atención al 100%. Y él me dijo: tenemos que irnos, Josué. Y yo sin más, sin preguntar, sin ninguna preocupación, con una paz que ahí yo entiendo lo que dice la palabra, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y entonces yo no... Y que la paz sobrepasa todo entendimiento. Sí, yo no pensé cosas como: uy, voy a verle las manos, a ver si es eso. Sí, Yo simple y sencillamente sabía que era el Señor. Claro. Y tenía confianza. Y de un momento a otro pasamos a otro lugar, un lugar preciosísimo. Y recuerdo que era una pradera gigantesca, un verde perfecto, todo era perfecto ahí. Y me dice: Josué, tenemos que bajar. Había una pendiente y comenzamos a bajar. Y él me venía hablando muchas cosas, pero cosas que yo no recuerdo ahorita las palabras en sí, solamente algunas palabras, como tenemos que bajar. Y comenzamos a bajar y a bajar y a bajar. Era demasiado lo que teníamos que bajar, y comenzó a ponerse, a ver neblina, a ponerse ya no tan bonito el asunto. Pude ver que había un valle gigantesco allá, como una montaña virgen, algo así, un bosque. Y fue tanto lo que bajamos que se puso oscuro, tan oscuro que ya no se podía ver. Y cuando llegamos al plan, él me dice: Josué, tenemos que pasar al otro lado. Y comenzamos a pasar, pero como él era luz, la luz de él comenzó a alumbraba donde nosotros íbamos, y se veía como forma de túnel. Y el Señor me hablaba y me hablaba y me hablaba, y yo iba, pero así nada más escuchando. Era un sentimiento, sí, un de éxtasis, alegría, que es decir, yo no lo puedo decir con palabras. Claro. Entonces, cuando de repente pude ver una luz, pero muy pequeña, un punto al final, y me dice: Josué, esa es la salida. Y seguimos caminando y él sigue hablándome. De repente salimos a ese lugar, y era un lugar inmenso. Era como cuando usted se pone en la orilla de la playa, del mar, y ve esa inmensidad de mar, algo así. Y él me dice: Josué, ya llegamos. Y de repente él alza su mano y me dice: Josué, vuelve a ver. Y en ese momento que yo vuelvo a ver, cuando llegamos, el lugar era como tipo desierto, como arena de desierto, rojizo. En el mismo momento en que él me dice: Josué, vuelve a ver, ese lugar se encendió desde la atmósfera hasta la tierra, hasta el suelo. Las nubes que habían se convierten como en lenguas de fuego, y se vienen desde arriba y pegan. Y es un estruendo tan fuerte que era ensordecedor. En ese momento el Señor me dice: Josué, este es el lago de fuego. Yo no le pregunté al Señor: ¿y para qué me ha traído aquí? ¿Sabe qué tenía yo? Tenía una alegría, una paz tan inmensa de estar a la par de Él. Claro. Un detalle: yo siempre estuve agarrado de la mano de Él. Y Él me dijo: Josué, este es el lago de fuego. Y yo me quedo viendo todo ese estruendo. No entendías. Yo no entendía por qué Él me estaba enseñando esto, ni por qué me estaba diciendo ni nunca había leído en la Biblia que el lago de fuego, no. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. El problema era que en mi mente, y a cómo me enseñaron, si yo me moría, yo iba a ir al infierno porque jugaba bola, o porque andaba en pantaloneta y andaba en pecado. Pero yo no estaba pensando en nada de eso en ese momento. Entonces, cuando Él me dice por segunda vez: levanta su mano, yo no tengo ninguna reacción uy, el lago de fuego, Señor. Yo estaba anonadado con Él. De estar con Él. De estar con Él. Y levanta su mano por segunda vez y me dice:
Josué, este es el lago de fuego. Y aparecen, pastor, millones de millones de millones, es decir, incontables las personas en ese lugar. Antes ya era un estruendo ensordecedor. Ahora, con todas las personas y los gritos que se escuchaba en ese lugar, era algo inimaginable. Y me dice: Josué, este es el lago de fuego. Y me dice: no temas, porque yo te he traído aquí para que le digas al mundo que este lugar es real. Y recuerdo que él me toca mi mano y me dice, tan real como lo eres tú. Y yo no siento nada, pastor, en ese momento. Yo estoy en paz. Es más, yo tengo gente a escasos 2-3 metros. De ahí para allá todo es un mar de gente, estando en fuego líquido, porque fuego líquido, la Biblia dice que es un lago se entiende que es un lago, nada más que es un lago de fuego. Yo pude ver muchísimas personas de diferentes tiempos por las vestiduras que tenían. Yo pude ver gente vestida de soldados, gente de corbata y saco, gente indígenas, de todo tipo de personas y de todas las épocas en ese entonces. Yo no puedo decir que vi a fulano de tal. Simple y sencillamente vi todo tipo de personas y de razas, ¿verdad? Y yo no tenía temor, pero el Señor me dijo: no temas. Y yo no le entendía esa palabra. ¿Por qué no temas? Yo no tengo miedo. Y otra cosa que sucedió fue que comencé a escuchar una risa de burla. Y el Señor levanta su mano la tercera vez y me dice: Josué, vuelve a ver. Y vuelvo a ver, como en una isla pequeña había un hombre muy grande, vestido como de medieval. Algo importante que yo quiero que la gente entienda es que en ese entonces yo nunca había visto películas de estas. Sí, no, es más, para mí era prohibido rotundamente ver tele. Era parte de la doctrina que me habían enseñado, ¿verdad? Que eso era del diablo y que entonces yo era muy en eso y defendía eso. Entonces no está aquí que este hermano lo vio en la película. Sí, está viendo mucha película, nada de eso. Simple y sencillamente estaba ese hombre ahí y se reía. Y yo le dije: Señor, ¿por qué él se ríe? Y me dice: Josué, ese es Satanás, y se ríe de las almas que él engaña para que vengan a este lugar. Él le dice a la gente que este lugar no es real, y de esa manera los engaña. Y de repente, yo viendo todo esto, comienzo a escuchar una voz que me llama y me dice: Josué. Y comienza a llamarme y me molesta. Apenas la escucho, pero me molesta. Quiero estar aquí, pensabas. Sí, esa voz me molestaba, porque era tan agradable estar a la par de él, estar agarrado de su mano. Era tan agradable que yo no quería, aún estando en ese lugar, yo quería estar ahí. Y yo le dije: Señor, ¿quién me llama? Pero ya yo estaba como bravo, ¿verdad? ¿Quién es el que me llama? Y me dice: Josué, ponle atención a esa voz, porque es tu Padre que está intercediendo por tu alma. Y yo le dije: Señor, ¿quién es mi Padre? Oye, se me había olvidado ya mi papá, porque estaba tan bien con él en ese lugar. Y me dice: Josué, ponle atención, porque usted tiene que volver. Y yo no quería. Y me dice: tienes que volver, ponle atención a la voz. Y entonces, viendo todo esto, escuchando todo aquello tan terrible, y yo con una paz increíble. Y entonces me dice: escúchalo. Entonces me dije yo mismo: voy a hacerle caso. Y comencé a escuchar, y entonces la voz comenzó a sonar más fuerte, más fuerte, más fuerte, y abrí mis ojos. Yo abrí mis ojos ya en lo físico. Cuando estabas en el suelo. Cuando estaba en el suelo. Entonces, cuando yo abrí mis ojos, mi cuerpo temblaba, estaba de espaldas y mi cuerpo brincaba, legalmente brincaba. Y ellos decían,
Claro, fue que se papayó, perdona la palabra, fue que se papayó la cabeza. Quedó loco. De hecho, yo después de eso, por 3 meses, yo quedé como zombie, andaba así. Y yo, lo peor de todo eso, en ese caso, pastor, fue que hasta ahí entendí la palabra no temas. Porque cuando yo desperté de ese lugar, el ruido y los gritos que estaba escuchando en ese lugar, literalmente yo los escuchaba en mi cabeza. Entonces yo anduve como loco. Mi familia me decía que yo había quedado loco de ese golpe. Pero ellos no sabían lo que yo había pasado. Hasta que como a los 2 años yo me atreví a contarle a una persona esto. Pero el Señor me dio un mandato. Por eso es que yo le doy gracias a usted por darme la oportunidad de poder decirle al mundo. Porque Él me dijo: Josué, dile al mundo que este lugar es real, tal como lo eres tú. Tan real como es el cielo, es el infierno. Tanto así que Jesucristo dio su vida para liberarnos de ese lugar. ¿En qué ya me quedan 2 minutos. ¿En qué te ha ayudado esto personalmente? Mi fe, tengo una fe, podría decir, inquebrantable. Es decir, tengo una canción que se llama Mi Credo. Es decir, si usted cree esto o no lo cree, no es mi problema. Yo solo sé que Él es real. Y cada vez que muere un hijo de Dios, ¿sabe qué me da a mí? A mí me da envidia buena, porque yo sí sé que está del otro lado. ¿Quién está ahí? Y yo quiero volver allá. Josué, 1 minuto. Usa ese minuto para hablarle a las personas. Usted sirve al Señor, usted es pastor, tiene una familia, ya es un hombre hecho y derecho. Eso pasó cuando tenías 13 añitos. Aprovecha 1 minuto y habla. Yo quiero decirle que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Por eso Jesucristo se dejó partir la vida, se dejó partir su cuerpo para que nosotros fuésemos salvos. Y solamente en Él hay salvación. Y yo quiero decirle que no importa la situación, el problema que usted tenga, primero Dios tiene la solución, pero la solución más grande que Dios tiene es la vida eterna, para usted, para su familia y para todo aquel que crea en el Señor. Porque la palabra de Dios dice que Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el siguiente versículo dice que el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Entonces, este es un asunto de fe. Yo le insto para que usted tenga fe y crea en el Señor, y Él hará su voluntad en su vida. Yo quiero decirle lo siguiente. Hay una verdad que usted y yo conocemos, y usted no me va a poder decir que no. Es que usted y yo en cualquier momento tenemos que partir. Usted y yo lo hemos dicho, lo único que uno tiene seguro es la muerte. Pero Jesús vino para que, si usted y yo tenemos una muerte física, que la vamos a tener, podamos también estar con Él eternamente y para siempre. Él dijo: voy pues a preparar lugar, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esa verdad que usted y yo tenemos presente, analícela, porque qué triste sería que usted y yo, quizás por vivir simplemente dándole rienda suelta a nuestros apetitos o buscando nuestros propios deleites, olvidándonos de Dios, tengamos que en cualquier momento tener que partir y presentarnos delante de Él. Yo quiero que usted recuerde esto. Usted y yo venimos aquí con una misión. Y la misión no es simplemente hacer plata, la misión no es simplemente tener los títulos, la misión no es solamente tener los hijos, aunque son una bendición. La misión no solamente es ver cómo crezco yo y cómo tengo esto. No, la misión es poder ser embajadores de nuestro Dios en este planeta donde cada día más y más personas mueren sin Dios y van a la condenación eterna. Usted y yo tenemos una misión, y por eso
es que estamos haciendo grandes esfuerzos para poder llegar con este programa hasta usted. Y por eso es que yo aprecio tanto, porque déjeme decirle, Josué, para estar aquí esta media hora, tuvo que viajar 4 horas y un poquito más para poder llegar aquí y grabar y contarnos esto. Tenemos una misión a cumplir, mijitos, y sabemos que en cualquier momento tenemos que irnos. Si a usted le han hablado de nuestro Señor Jesús, no tomen poco lo que le han dicho. Y si en este momento usted también ha recibido este programa, ha escuchado el testimonio de Josué, no tomen poco. No sigamos, qué sé yo, vacilando con la vida. Hay canciones que dicen que la vida es un carnaval, vive la vida loca. Y hay otros que dicen, yo hago con mi vida lo que me da la gana. La realidad es que la vida tiene un dueño. La vida es un don. La vida le pertenece a Dios. Y según lo que dice la palabra de Dios, todos vamos a tener que ir a dar cuentas al Señor. Y nuestro Señor Jesús dice que hay 2 lugares, cielo e infierno. Y por eso yo espero que si usted está cada día creyendo en nuestro Señor, se fortalezca. No desmaye. Vamos a tener problemas, vamos a tener insultos. Habrá gente que no nos quiere. Nos van a llamar lo que quieran, panderetas, y le van a decir a usted, te están lavando el coco. Le van a decir un sinnúmero de cosas. Y hasta se ríen, se burlan y un sinnúmero de cosas. Pero usted y yo tenemos que seguir firmes, porque nuestro Señor pronto nos va a llamar. Pero si usted es de las personas que vacila con las cosas espirituales, si usted es de las personas que esos locos, esto, lo otro, usted puede seguir pensando igual. Pero a través de este programa yo le digo y le insto, haga un alto en su diario vivir. Usted no vino aquí para hacer sufrir a su esposa si eres casado. Usted no vino aquí para hacer sufrir a su mamá o a su papá si los tenés ahí. Usted no vino aquí para darle un mal ejemplo a sus hijos. Usted no vino aquí para gritar y para ver a quién, perdone, me voy a decir algo que es muy, muy nuestro, y perdone, usted no está aquí para ver a quién se lleva entre las patas, como decimos. Usted no está aquí para hacer daño, ni yo tampoco. Usted no está aquí para hacer, ¿cómo se llama? Tesoros y tesoros, tesoros y tesoros. Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde el orín corrompen y todo se pierde. Hagan tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque esa es la realidad, ese es el lugar donde usted y yo podemos pasar eternamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, tome nuestra sugerencia. Piense sobre lo que has hecho hasta hoy en día. Piense si ha sido usted una persona que cada día ha querido bendecir y ha querido ayudar y ha querido sobre todo echar la mano a otros y llevar la palabra de Dios para que otros conozcan a nuestro Dios. O simplemente usted ha hecho lo que usted ha querido. Usted ha buscado solamente lo que te satisface a ti. Piénselo, analícelo. Y yo espero que este testimonio de Josué Romero le ayude a usted. Porque a mí me ayuda, a mí me motiva saber de que tenemos un lugar donde ir para vivir una vida plena con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Josué, muchas gracias. Gracias a usted, pastor. Gracias por haber estado conmigo y haber caminado, haber venido 4 horas y tanto por estar aquí. El número de Josué Romero está apareciendo en la pantalla de su televisor. Usted lo puede invitar para que él dé su testimonio y todavía ampliarlo más, porque aquí tuvimos que reducirlo. Pero aparte de eso, él también tiene unos cantos bellísimos. Ha grabado 4, hasta el momento lleva 4 CD grabados con temas bellísimos. Invítelo, porque no solamente el testimonio va a contar, sino va a cantar y va a ser un tiempo bien lindo en su congregación o en la actividad que usted tiene. No se vaya, ya regreso. Estás viendo Hacia lo Mejor con Giovanni Calderón. Búscanos en YouTube y Facebook como Hacia lo Mejor. Suscríbete al canal y dale me gusta a nuestro Facebook, donde podrás disfrutar y compartir de nuestro contenido.